Solo sigue adelante y crémalo y vuelve a casa. ¿Quieres? Después de terminar el funeral de mi padre, hice una llamada llorosa a casa. Elvira, la esposa de mi hijo mayor, gritó tan fuerte por teléfono que parecía que podría explotar. Mira, si no vuelves ahora, tendremos que cancelar la cita en el salón de belleza de Diego. ¿Qué es más importante para ti, un hombre viejo muerto o tu nieto joven? Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. ¿Cómo se atreve a referirse a mi querido padre, fallecido como solo un hombre viejo? He sido callada y obediente hasta ahora, pero he alcanzado mi límite. Carmen, ¿hay algo mal? Me di la vuelta y encontré a Javier, el adorado colega junior de mi difunto esposo, parado allí. ¿Debo irme a casa? ¿Qué? ¿No van a empezar la cremación pronto? Cuando le conté sobre Elvira, respondió inhibicionalmente. Carmen, no tienes que irte. Hablaré con ella. Sin esperar mi respuesta, Javier se dio la vuelta y corrió lejos. Pensé en llamarlo de vuelta, pero luego lo reconsideré. No se satisface con suya fácilmente. Bueno, tal vez eso sea lo mejor. Jules me permitió ocultar los restos de mi padre y tratan de mandonearme. Consideremos la intervención repentina, no como un rayo de uso. Después de todo, hay una cosa llamada karma. Soy Carmen Snow, administrativa de 55 años, es una farmacia. Desde que perdí a mi esposo hace 6 años, mi vida era tranquila, viviendo con mi hijo mayor Emilio, hasta se casó. Él trabaja en turnos de fábrica que no coinciden con mi horario, pero la vida era tranquila. Mi hijo mayor anunció de repente que estaba presunción suya y vistos por fama. Las cosas simplemente fluyeron de esa manera en nuestra tercera cita. Tercera cita, conoces tantos. ¿Qué se puede hacer? Un niño está en camino. No hay mucho que pueda decir eso. Mi nuera había perdido a sus padres a una edad temprana y no tenía a nadie más en quien confiar para su primer parto. Así que se mudaron a mi casa. Tener a una extraña en mi casa no me sentó bien, pero dadas las circunstancias no pude decir que no. Después de mudarse, mi nuera comenzó siendo lo suficientemente humilde, pero eso cambió después de dar a luz. Le he mostrado a mi suegra la fe de su nieto, y un día seré yo quien cuide de ella. Estoy ocupada con el bebé, así que tú puedes encargarte de todas las tareas del hogar. Se volvió bastante descarada al respecto, quejándose si las comidas, la ropa o la limpieza se atrasaban. Entonces, cambiaría a medida que el bebé de vida creciera. A las 3 ya no lo ha hecho. He aguantado por ella. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Cualquier mención de ayudar es recibida con tonterías. Te das cuenta de que si algo te sucede, suegra, yo seré quien tenga que cuidarte. Bueno, sí, pero Déjame enfocarme en el trabajo y en criar a mi hijo. Por ahora, tú tienes todo lo demás, ¿verdad? it's not. Tiene algunos trabajos, pero es una freelancer no calificada que ni siquiera maneja sus impuestos correctamente. La crianza de los hijos. Por alguna razón insiste en bañar al niño ella misma, pero más allá de eso, no parece importarle mucho. No muestra ninguna preocupación por mi hijo, que está trabajando duro con su trabajo de 3 turnos. Todo lo que parece importarle es su largo y liso cabello, que trata en costosos salones de belleza. A mis ojos hay una creciente brecha entre mi hijo y su esposa, pero tienen un hijo. Así he estado mordiéndome la lengua y haciendo lo mejor que puedo. Mi bate de 80 años es solo es malvasa. Vivir contigo me haría demasiado dependiente y me debilitaría. Es mejor aguantar sola. No importa cuántas veces le ofrece movimientos, podía ver que no quería ser una carga para mí. Su consideración brillaba a través de sus palabras, como si alguna vez lo consideraría una carga. Siempre adelantaba desde que era niña. Era tranquilo, nunca se preocupaba por las pequeñas cosas. Cuando mamá chocó su auto contra la cerca o cuando pasé la noche fuera con mi primer amor, él simplemente se reía. La única vez que se enojaba de verdad era cuando molestaba a... Todas las mañanas nos enviamos mensajes de texto para asegurarnos de que ambos estábamos bien. Papá había trabajado duro para aprender a usar su teléfono inteligente, dominando su aplicación de mensajería. Quien se despertara primero enviaría una pegatina y nosotros respondíamos para confirmar que andábamos bien.
Era nuestro ritual matutino. Pero esa mañana no hubo respuesta de papá. Mi gente que incluso llamando no obtuve respuesta. Preocupada, me apresuré a la casa de mis padres antes de darle. Desbloqueé la puerta con manos temblorosas, entré corriendo y encontré a mi papá. ¿Papá? Estoy usted a el plano y en el pecho. Me aprecia y sabe que ¿Papá? ¿Papá? pero el picture de la abrumado por el dolor, no pude hacer nada más que llorar. Mi hermano mayor, Emilio, se encargó de los arreglos del funeral. Gracias, Emilio. No hay problema. Fue repentina. Déjame encargarme de esto. Tú quédate con mamá. Mientras Emilio fue considerado esposa, ni siquiera vino a ver el rostro de mi papá. Taras, funerales son una molestia con niños. David y yo no iremos. Ella me lo había informado. En mi estado ni iba ni tener menos medir poco con ti. Fue un funeral familiar pequeño con solo unos 10 o 30 presentes. Incluso sin ella no causaría revuelo, o eso pensé. El día del funeral estaba despejado, refleja el carácter soleado de mi papá. Mientras el ministro hablaba, alternaba entre mirar la foto de mi papá y su ataúd con lágrimas que no paraban de caer. En medio de mi dolor, noté algo extraño. El bolsillo de mi hermano Emilio seguía vibrando una y otra vez. Antes de la ceremonia, le había dado mi teléfono para que lo sostuviera porque mi ropa de luto no tenía bolsillos. Claramente esto, pero no soy el tren del funeral, pensé. Eso que esperar. Mamá es de Elena. Dijo Emilio, entregando mi teléfono después de la ceremonia. Estaba lleno de llamadas perdidas de su esposa. Elina Satsao oh. Me pregunta si algo le pasaría a Diego. Emilio reflexionó, con el rostro serio. Bueno, le daré una llamada entonces. Dije esto y me moví a un rincón en el pasillo para hacer la llamada. El teléfono apenas sonó antes de que la esposa de mi hijo mayor respondiera. ¿Tienes idea de cuánto es este amount? Lo siento, estaba un tal. ¿Qué está pasando? Justo después de decir eso, una voz penetrante llenó mis oídos. Hoy es la cita de Diego en el salón. Ven a casa y llévalo allí ahora. No entendí de inmediato lo que quería decir. ¿De acuerdo? Después de responder reflexivamente, me dijo un cuello estaba exigno. Quiere que deje el funeral de mi propio padre para llevar a mi nieto a un salón de belleza. Pero no puedo. La cremación de mi padre está a punto de comenzar. No puedo llevar a Diego hoy. ¿Qué? ¿Cremación? Tu abuelo no va a volver, ¿sabes? ¿En serio? ¿Acabas de decir eso? Déjalo quemarlo y vuelve a casa. Ignorando mis objeciones, la esposa de mi hijo mayor sigue hablando a él. Si no es la fiesta, voy a citar a Kansam. Quien enseña más importante no fue Cicidito, o niña tu joven. Endast. Mira que es ratzinceo. Quedó así y coló. No sabía qué hacer a continuas. Mientras estaba allí, desconcertada, olvidé incluso bajar mi teléfono. Una voz me llamó desde atrás. Carmen, ¿está todo bien? En ese momento fue Javier quien me habló, el devoto colega junior de mi difunto esposo. Todavía visita la tumba de mi esposo todos los años, en el aniversario de su muerte, muy devoto. Él visita la tumba de mi esposo todos los años, en el aniversario de su muerte. Puede ser bastante intimidante cuando se enoja, pero siempre me trató con el mismo respeto y cuidado que a mi esposo. Hoy vino al funeral porque sentía que mi padre también era como un padre para él. Hacho, Kiam. ¿Qué? ¿No va a comenzar la cremación pronto? Mi nuera insiste en que lleve a mi nieto al salón de belleza ahora. ¿Qué está pasando? Le conté a Javier sorprendido sobre la actitud habitual de Elena en la conversación reciente. Cómo intenta mandarme y me trata con arrogancia. Y cómo tuvo date a Pepe bien muerto. Carmen, no te preocupes por ir. Hablaré con mi esposa. Furioso, Javier fue y se ocurrió. Conociendo a Javier, probablemente no fue a hablar con su esposa, en realidad. Bien. Mi hijo mayor, que llegó como si fuera a propósito, recibe un breve resumen de lo que acaba de suceder. Entonces, Javier se fue a casa enojado, ¿verdad? Sí. Si Elena enfureció a Javier, eso podría ser un problema. Bueno, si ese es el caso, es culpa de Elena, ¿no? Parece que mi hijo mayor tampoco tiene la intención de detener a Javier.
Al final me quedé para presenciar la cremación y la recolección de las cenizas de mi padre, como estaba planeado. Solo regresé a casa después de colocar la urna de mi padre en el altar familiar. Había planeado quedarme en la casa de mis padres por un tiempo porque me sentía solo, dejar las cenizas de mi padre solas, pero había olvidado algunas cosas. Así es, porque quedo por venir, No te preocupes demasiado por Elena. dijo mi hijo mayor agarrando el volante con ira contenida. No sé qué dirá cuando regresemos, pero es absurdo pedirme que regrese a casa durante el funeral de mi abuelo. Realmente me ha afectado. ¿Sobre Elena? Sí, ella te carga con todas las tareas del hogar e incluso ha gritado tanto a Diego que lo ha hecho llorar. Estoy pensando en considerar el divorcio como una opción para seguir adelante. No soy fan de mi nuera tampoco, pero escuchar la palabra divorcio de mi hijo me deja en conflicto. Nuestro viejo joven. ¿Realmente pueden separarse así como así? Pero yo también estoy cansado de vivir con mi nuera. Tengo mis preocupaciones, pero no pensé para un divorcio. Al final solo de eso a mi mayor se me unió. Son una pareja ya. Deberían hacer lo que los haga felices ambos. Pero ¿cómo miramos esto? Perdí a mi esposo y el matrimonio de mi hijo no va bien. Mi padre, que siempre estuvo ahí para mí, se ha reducido a un pequeño montón de cenizas. Pensando en todo eso, no pude contener mis lágrimas. Lo siento, Emilio. ¿Puedo llorar un poco? Con eso dicho, lloré en voz alta hasta que llegamos a casa. Cuando llegamos a casa, la entrada estaba hecha un desastre. La maceta que estaba en el zapatero se había caído y las sandalias y zapatos estaban esparcidos por todas partes. Incluso la alfombra de bienvenida había sido borrada en el pasillo. Javier realmente perdió los estribos. Mi hijo mayor Eduardo comentó en incredulidad mientras se quitaba los zapatos. Si haces enojar seriamente a Javier es un gran problema. Sí. Pero Elena es la culpable, así que no se puede hacer nada. Entramos a la sala de estar y encontramos a mi nuera, Elena, sentada en el sofá visiblemente aturdida. Al entrar, yo nombré en su expresión fue exactamente como yo esperaba. No había duda de que había sido golpeada por un enfurecido Javier. ¿Ustedes dos? Se levantó lentamente mi nuestro mirizo. Por su postura firme, parecía que son barwape. ¿Creen que está bien enviar a un tipo así tras de mí? ¿No es esto un crimen? Yo no envié. Solo le decía un carga. Y venía enojó. ¿Quién no lo haría? Disculpa, ¿crees que merezco ser golpeada? ¿Qué es él? ¿Un gángster? Él es uno de verdad, Tumain. Ante mi respuesta, me era cierro electric. Mi difunto esposo era hijo de un gángster. El hombre que vino antes era uno de sus subordinados. Me respeta. ¿Qué acabas de decir? Le dije cómo me has estado tratando, Elena, y cómo me dijiste que no fuera al funeral de mi padre. Por eso se enojó tanto. Al turnerse hablar, se escucha un fuerte llanto. Me volteo y encuentro a mi nieto Diego, quien aparentemente apareció de la nada llorando junto a la puerta. Corriendo hacia él, lo tomo en mis brazos. Insulting Mimmer. Lo siento mucho, pequeño Sue. Llevo a mi nieta a mi habitación para calmarlo. Aunque quiero hilaramente que él se aferra a mí. Es entonces cuando noto un pequeño moretón en la parte de atrás de su cuello. ¿Qué pudo haber causado esto? Me voy a quedar en la casa de mis padres por un tiempo. Le digo mientras le paso a nuestro hijo. Quiero alejarme de mi nuera más pronto posible. Lo entiendo. Yo tampoco quiero estar cerca de Elena. Está bien, yo me encargaré de ella. No te preocupes. Gracias. Por favor, hazlo. Rápidamente empañolé a una segunda instancia. Mis pensamientos están corriendo. La arrogancia cotanda de mi nuera, Ted, su fría indiferencia hacia la salud de mi hijo trabajador, su audacia de exigir que recoja a mi nieto durante el funeral de mi padre, y sus duras palabras hacia mi padre. Lo que hizo Jake puede ser mal visto socialmente, pero fue un alivio para mí. Hoy es el día en que mi hijo va a su salón de belleza. Pues, casa ahora mismo y listo. De repente recuerdo la voz penetrante de la esposa de mi hijo mayor por teléfono. Una voz fría como el acero sin ningún tipo de calidez. Honestamente no me importaba lo que ella o cualquier otra persona tuviera que decir. De hecho, incluso estaba agradecida a Javier por sus acciones. Al día siguiente, Mamá, ¿puedes venir a casa ahora?
¿Ahora mismo? Tan pronto como puedas. Hay algo importante que necesitamos discutir mientras David está en la guardería. Su voz lleva un dominó. Sintiendo que esto no era un asunto pequeño, me apresuré a casa. Al entrar en la sala de estar, encontré a mi hijo con una expresión más seria de lo que jamás había visto, sentado junto a su esposa en el sofá. Mamá, perdón por llamarte así. ¿Qué está pasando? Elena ha estado haciendo algo terrible a David. ¿Terrible? Ahí es cuando no lo entendí. Recordé el pequeño moretón en la nuca de mi nieto de ayer. Elena siempre insiste en bañarlo ella misma. ¿Podría ser? Encontré moretones en el cuello y los brazos de David, y cuando le quité la camisa, los encontré por todo su cuerpo. Eso es... Confronté a Elena, y ella admitió que pellizcaba y pinchaba a David con frecuencia. Es demasiado para un niño pequeño. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Su expresión confirmó fuerte de las palabras de mi hijo. Elena, Una ira renovada y más feroz paciente. Su actitud anónima y la frialdad de mi hijo fueron mitigadas sin dejarme las acciones de Javier. Pero hacer algo tan cruel a mi pequeño nieto, imperdonable. Eso es lo que nunca perdoné. olvidaré lo que nos hiciste a mí y a Emilio después de los eventos de ayer, pero nunca te perdonaré por lastimar a Diego. ¿Qué vas a hacer? Diego es mi hijo, no el hijo de tu suegra. ¿Cuál es tu punto? Diego es mi tesoro. No puedo tener una nuera que lo lastime. Ahí es en nuestra casa. Mientras levantaba la voz, el video con mi miedo por primera vez. Luego jefe continuó de bodaje. Nos estamos divorciando, Elvira. Tu comportamiento arrogante hacia mamá y tu actitud irrespetuosa hacia el abuelo fueron suficientemente terribles. Pero nunca perdonaré lo que le hiciste a Diego. Nos estamos divorciando ahora, ¿entiendes? Al escuchar sus palabras, el color desapareció del rostro de Elena. ¿Divorció? ¿Es familiar? Si haces eso no tendré a dónde ir. Bien, haz lo que quieras. Una vez que le cuente a Diego lo que has estado haciendo, ya no serás bienvenida aquí. Mamá ya dijo que deberías irte. No he tenido ni una de los restaurantes que últimos 6 meses. ¿Qué supone que va a hacer si me echas? La nuera rompió a llorar como una niña pequeña. No había rastro de arrogancia o tiranía en su comportamiento. Te lo buscaste. Si no te vas, le diré ese hombre lo que le hiciste a Diego. Al escuchar mis amenazas, mi nuera se agarró la cabeza y comenzó a temblar, su rostro hecho un desastre, arruinado por las lágrimas y la nariz moqueante. Count, está bien, lo entiendo. Me iré. Entonces, ¿esto significa que nos estamos divorciando? Mi hijo vio confirmación. Su esposa miró entre los dos y asintió lentamente. En las discusiones que siguieron, se divorciaron y mi hijo obtuvo la custodia de nuestro nieto. Casualmente, las autoridades fiscales también comenzaron a investigarla. No había presentado impuestos en años a pesar de su trabajo como freelance. Como era de esperar, ahora enfrentaba importantes impuestos atrasados y multas. Encontrar un nuevo lugar fue difícil para ella. Finalmente se instaló en un viejo y deteriorado apartamento. Después del divorcio, ella está haciendo malabares con varios trabajos a tiempo parcial para llegar a fin de mes y pagar su deuda de impuestos. Tu ves esta cara. Parecía que había envejecido 20 años. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? David realmente ama a su abuela. Cuando mi nieto dice algo así, la pesadez en mi corazón por perder a mi padre comienza a desaparecer. Mi hijo mayor divorció el área de bien ortería a Kurakshpef en turnos George. Pero cuando está en turnos de tarde o noche, confía en mí para cuidar al pequeño. Los días de semana pueden ser un poco agitados, pero el tiempo que paso con mi nieto siempre es una alegría. No puedo seguir lamentando la pérdida de mi padre para siempre. Hay mucha responsabilidad con apoyar a Elliot, que ha decidido criar a su hijo solo. Y algún día, cuando Diego crezca, espero que se convierta en un hombre amable como mi padre. Estoy comprometida a dar todo el apoyo que pueda para que eso suceda.